universitaria y entre los estudiantes de que las elecciones han sido democráticas, respetuosas, no ha habido problemas. Creo que eso merece una felicitación a todos los mismos participantes. En segunda instancia queríamos darles a conocer a ustedes, ¿no?, así genéricamente, los resultados de las elecciones. Nosotros, como ustedes conocen, hemos postulado en la lista número 1, de acuerdo con la UNT, ¿no? Hay 3 listas. De la lista, entonces, nuestra, pues hemos postulado y hemos entrado en campaña hace más o menos 7 días. Los resultados de ayer han sido realmente halagüeños, exitosos para nosotros, muy significativos. Agradecemos el respaldo de los docentes, de los estudiantes, incluso del personal administrativo, que también ha estado participando en esto indirectamente, porque ellos han sido excluidos indebidamente por la ley, ¿no? La ley los ha excluido de todos los trabajadores educativos. Nosotros siempre lo tenemos en cuenta. Quisiera decirles que en relación a los resultados ha sido clara la diferencia entre el continuismo y, en todo caso, la renovación. Las posiciones que están, ¿no?, contra el continuismo, que están a favor de una renovación total de lo que es la vida universitaria, los objetivos, ¿no?, la forma en que se maneja la universidad, ha sido bastante significativa. En el caso, ¿no?, por ejemplo, de la oposición, que nosotros estamos a la oposición, en general, ¿no?, toda la oposición ha logrado a nivel de docentes el 55.7% de la votación. El 55.7% de la votación. Y a nivel de los alumnos hemos logrado el 67.8% de la votación, o sea, casi el 68% como oposición. Significa entonces que en este momento la oposición que representamos, ¿no?, al igual que otras de las listas, pues significa que somos mayoría significativa. A simple vista parecería que eso nos da ya la victoria, pero nosotros tenemos que ir con calma. ¿Por qué? Porque la forma en que se ha adaptado la ley, donde se dice, ¿no?, que tienen que votar más del 60% de los profesores, más del 40% de los estudiantes, y que tiene que ser, ¿no?, para el proceso electoral, tiene que haber incluso lo que técnicamente se denomina, ¿no?, los votos que entran en juego a nivel estadístico, ¿no?, en relación con la ONU. Entonces, al final de todo esto ha resultado que pasamos a la segunda vuelta. Habrá segunda vuelta, que es la definitiva, ¿no?, entre las dos listas mayoritarias, que son la 1, comandada por el que habla, el doctor William Portocarrero, y como se dijo, el doctor Rubén Vera, que está probablemente en camino. Y la lista número 3, que representa la continuidad a cargo de el colega Vázquez Boy. Bien, en relación entonces a ese punto, quisiera también señalar la posición de nuestra lista, que es unitaria, ya conversada, de que las elecciones en la segunda vuelta deben hacerse de inmediato, en estos días, porque nosotros tenemos, como ustedes deben saber, vacaciones en toda la universidad, 2 meses por ley, enero y febrero. Nosotros entramos en vacaciones. Hemos escuchado por ahí, incluso hemos visto que han publicado en los periódicos, que las elecciones deben ser en febrero o en marzo. Eso es algo que totalmente sería ilegal. Por 2 razones. Primero, porque nosotros estamos de vacaciones. Y bueno, en el caso nuestro, ¿no?, los 3 miembros de la lista nos olvidamos de vacaciones, porque tenemos que estar trabajando permanentemente. Ya usaremos nuestras vacaciones en otro momento. Pero en general, según la ley universitaria, las vacaciones son 2 meses. Por tanto, no es posible que se hagan las elecciones en esa fecha, porque sería injusto, arbitrario, que se suspendan las clases, que se suspendan las vacaciones para que vengan los profesores. Hay unos que viajan al extranjero, otros viajan a nivel nacional, y por otro lado, sería injusto y antieconómico para los estudiantes que nos citen en fechas que realmente no son vacaciones. Además, el punto adicional, ¿no?, para que la ley ordena que para que sea válida la elección tiene que haber mínimo 40% de los estudiantes, de todos los estudiantes. Los estudiantes no vienen en enero y febrero, tampoco vienen casi en marzo, porque recién empieza la matrícula, salvo que se señale el inicio del ciclo académico en marzo, pero tiene que haber matrícula. Se está diciendo en algunos casos que tienen que ser las elecciones en marzo, pues tendrían que ser casi en abril. ¿Por qué razón? Porque realmente, mientras no hay alumnos matriculados, no tiene sentido eso. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esa posición. Pensamos que las elecciones deben ser claramente establecidas inmediatamente en estos días. Eso es lo que nosotros pedimos y que también vemos que el comité
electoral debe de propiciar. Entonces, en ese sentido creemos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y pues en todo caso nosotros estaríamos a la expectativa de lo que diga el comité electoral. Pensamos que si se hacen las elecciones antes, se estaría provocando una probable nulidad de las elecciones. Y si hace eso es intencional, sería por perjudicar, en este caso, a las listas que están al frente de la, digamos, como primera posición, como primera posibilidad de victoria, que somos nosotros. Eso les puedo decir así en términos generales. En todo caso, ¿no? Aquí, si tienen preguntas, también el doctor Weider Carrera puede ayudarnos en eso, puede contestar algunas preguntas. Doctor, sí. A través de las redes sociales, sí. ¿Por qué antes decía que usted tenía doble trabajo tanto en la Universidad Nacional de Trujillo y en el PAO y que por lo tanto no era merecedor a ser rector de la universidad? ¿Es cierto eso? Bueno, en relación a ese punto, cuando uno accede a un cargo público, es sometido a una serie de cuestionamientos, muchos de ellos malintencionados. Gracias por la pregunta, pero les informo a todos ustedes que todo eso es una maledicencia. Es algo dirigido, ¿no? Es algo que es, digamos, subliminal. Es para perjudicar al candidato. Incluso tienen la desfachatez de decirlo incluso en las polémicas. O sea, es la desvergüenza de plantear en las polémicas una cosa así. Señores, yo he trabajado en el UPAO casi 19 años. En esos 19 años, más o menos 14 años, yo he trabajado 10 horas semanales. ¿Por qué razón? Porque el estatuto de la ONT nos prohibía trabajar más de 10 horas. Se modificó el estatuto. Y cuando se ha modificado el estatuto hace algunos años, nosotros ya hemos tenido libertad de trabajar más horas. Sepan ustedes que yo a raíz de eso comencé a trabajar meses 14, 16, 18 horas y hasta 2013 trabajé más o menos 20 horas, 21 horas. En los dos últimos ciclos anteriores al que está terminando, yo he trabajado solamente 12 horas. Y, señores periodistas, yo he renunciado a la UPAO, al principio de este ciclo. Yo no soy profesor de la UPAO. Y sepan ustedes que he tenido la alegría de que cuando renuncié me han llamado, al día siguiente quería que regrese. Y no he regresado. Cuando se dice que yo no tengo capacidad de profesor, que no tengo experiencia, pues disculpen ustedes la falsa modestia. Soy profesor, ¿no?, reconocido con premios por ser el primer profesor de pregrado. Soy reconocido por documentos, por resoluciones rectorales y electorales, que soy el primer puesto entre todos los profesores que enseñan el posgrado en Derecho. Así que eso de que se dice, ¿no?, que yo no tengo méritos, que yo trabajo en otros sitios, no es cierto. Por favor, ese es un infundio, es una bajeza de nuestros contribuyentes. Y les garantizo, y pueden ustedes ir, han puesto, incluso han colgado en el Face una boleta, un horario de clases antiguo. O sea, hasta en eso hay mala fe, ¿no? No trabajo en los PAO, no trabajo en los PAO, sepan ustedes. Si no, vayan a las oficinas de los PAO y ustedes pueden verificar esa información, ¿no? Doctor, ¿qué siente usted haber sido respaldado mayoritariamente por siendo la primera vez que postula al rectorado? Primero que yo agradezco mucho a los grupos que integran el acuerdo por la ONT, porque ellos primero han buscado el perfil del profesional que debe de entrar como, digamos, contendiente a ese cargo, y han tenido la generosidad incluso de exponer sus propias expectativas, porque habían varios candidatos a rectores, y esa generosidad ha llevado a que ellos me pongan a mí en la palestra, digamos, y me pongan a mí como un posible candidato. Ellos han decidido eso y por eso yo soy el candidato. Ahora, ¿qué significado tiene eso? Creo que además de la persona, es toda una corriente de cansancio, ¿no? La gente necesita renovación, la gente quiere otro tipo de mandato, la gente está contra el mismo, todos los problemas que han. Entonces creo que esa desazón, esa desconfianza, ese anhelo, nosotros lo hemos capitalizado. Entonces se ha juntado la plancha, que es una plancha de primera, aparte del que habla, que es un modesto servidor. Mis acompañantes son de primera, el único que no es de primera, probablemente sea yo, pero les aseguro que en ese aspecto nosotros no solamente combinamos
las calidades de nuestros integrantes, en lo académico, en lo que es, digamos, pedagógico, en lo personal, en la ética, ¿no? En todo eso. Y en ese aspecto, pues, además de eso, hemos capitalizado ese descontento general de los estudiantes, de los profesores, que ahora quieren nuevos rumbos en la UNT, quieren otro momento en la UNT. O sea, nosotros vamos a proyectar la UNT hacia otras esferas, ¿no? Mucho más altas. Eso está en nuestro programa. Eso les puedo decir en relación a ese tema. ¿Adoptaría ese porcentaje que se debe dar a los profesores, tecnólogos, todo ello? Sí, nosotros tenemos un programa que incluso en los debates, lo hemos dicho durante mucho tiempo, estamos planteando cuestiones técnicas. Por ejemplo, subir en los rankings mundiales, latinoamericanos y nacionales. Tenemos, por ejemplo, el deseo de comenzar a impulsar como universidad, a nivel de las universidades del Perú, a nivel del Ministerio de Educación, del Poder Ejecutivo, o sea, hacer como en Europa, comenzar a trabajar carreras, todas las carreras, uniformizarlas en lo que son cursos básicos, cursos de línea, para el intercambio académico de profesores y de estudiantes. En Europa ellos tienen prácticamente sus cursos obligatorios, similares, con contenidos de créditos, ¿no? con todo lo que es la malla curricular, etc. Entonces eso lleva a que la movilidad, el intercambio estudiantil sea mucho más ágil. Ahora tenemos problemas en el Perú porque el que estudia en Ayacucho no puede trasladarse con todos sus créditos a Trujillo. Pasa acá en Trujillo, un alumno de una universidad no se puede trasladar a otra porque tiene que estudiar a veces todos los créditos, no le hacen pase de créditos. Nosotros lo planteamos no a nivel local, no a nivel de Perú, lo planteamos a nivel internacional, pero eso es una tarea de largo plazo. Pero en ese debate no entran a veces el contrincante. El contrincante se mueve en terrenos así coyunturales y de propuestas, ¿no? Nosotros vamos mucho más allá, pero queremos ese debate, queremos cosas más grandes para nuestra querida universidad. Eso les podría decir, doctor, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. Doctor González, se viene la segunda vuelta. Sí. Y la segunda vuelta significa buscar alianzas para ganar las elecciones. Pero prácticamente es cierto que han sacado 56% sobre el más cercano al partido, pero definitivamente unidas las dos fuerzas darían una victoria fácil, ¿no? Bueno, sí, en principio nosotros tenemos grandes posibilidades con una alianza porque somos la oposición. Lo que estoy diciendo es que son votos de la oposición, entonces tenemos una buena perspectiva, pero que quede sumamente claro para todo el público e incluso para nuestros ocasionales contendores que nosotros tenemos un criterio abierto. Nosotros somos constructores, no somos destructores. Hay gente que puede estar equivocada, que está en otra posición. Nosotros vemos perfiles y en función de perfiles estamos dispuestos a conquistarlos, a hacer que alguna gente trabaje con nosotros. Nosotros no somos excluyentes, o como está de moda las palabras, no somos exclusivos, somos inclusivos, pero inclusivos con quienes realmente tienen derecho a que eso suceda. Entonces nosotros abrimos las puertas a FADUF, ¿no? Que en muchos casos está equivocado y pueden ellos inventar. Abrimos la puerta, en este caso, a CADUM, que es el de la lista número 2, y nosotros encantados, ¿no?, de tender todos los puentes para que realmente la oposición triunfe y podamos hacer un mandato que sea, pues, de consenso, ¿no?, sin que eso signifique que no hay valor de poner los puntos sobre las sillas. Doctor, pero generalmente en esas alianzas, bueno, esperamos que con este estatuto cambie las cosas, porque generalmente cuando ocurre esto es el negociado, las alianzas, el cambio de oportunidades, tal vez de trabajo, de mejoras, y eso ha dado lugar a que la universidad vaya decayendo en cuanto a la calidad de funcionarios que tenía, ¿no? Entonces, esa lista de Pedro de la Cruz, porque es la que ha perdido, hay garantía de que por lo menos encaminen su camino y que los resultados sean distintos. Señora periodista, nosotros en campaña hemos tenido la oportunidad de hablar con varios profesores de varias facultades y es sorprendente los niveles que tienen. O sea, hay excelentes profesores en FADUM, hay excelentes profesores incluso en FADUM, han salido al extranjero, tienen posgrados, o sea que son excelentes algunos. Nosotros tenemos puentes a todos y en ese sentido, pues, tenga usted por seguro que esta es la primera vez en la historia que han elegido todos. Por tanto, nosotros tenemos amplia representatividad si es que ganamos. No es como ha ocurrido hasta ahora, que en la asamblea universitaria había cúpulas
y ellos dirigían los destinos de la institución 5 años, y cada 5 años venía eso. Era una especie de reparto de poder. Ahora nosotros tenemos la autoridad de que una vez que somos elegidos, digamos, el máximo representante de la institución, ¿no? Ya nosotros ya no gobernamos para un grupo, nosotros gobernamos para toda la universidad, y en ese sentido pues les tenemos cuentas. Y lo que usted dice, ¿no?, de que haya lo mismo, yo creo que nuestra intención y nuestra vida personal, ¿no?, y nuestros antecedentes de familia y de entornos son que nosotros estamos contra eso. Nuestro atributo es la honestidad, querer, ¿no?, transformar la universidad, y en eso tenemos que ir. Ahora bien, el estatuto hay que ver en qué medida puede ayudarnos en eso. Eso lo veremos en su momento. Usted menciona que su lista está en desacuerdo que la segunda vuelta se lleve en febrero, en esas fechas, Sí. Al contrario de otro grupo. ¿Hay alguna ley o la ley reglamenta, habla de fechas específicas en el caso de que haya una segunda Sí, vuelta? la ley universitaria 30.220 señala claramente, ¿no?, que las elecciones, si es que no se alcanza la mayoría en los términos ya de, ¿no?, porcentuales que están establecidos en la norma, tenemos nosotros hasta 60 días para que se convoque a la segunda vuelta. La ley dice hasta 60 días, pero la ley no se pone en casos sui generis que pasan en las diferentes universidades, ¿no? Hay decenas de universidades, entonces a veces los cronogramas son diferentes. Entonces, en nuestro cronograma, como hemos elegido ayer, significaría que el 18 de febrero ya tendría que citarse. Entonces, en ese caso estamos de vacaciones. Y por eso le decía que sería injusto para los profesores que dejen sus vacaciones, vengan si están por Pucallpa, ¿no?, por Piura, están visitando, que dejen todo y se vengan y luego se regresen. Pero más serio es por los estudiantes. O sea que en marzo depende de que ya estén matriculados todos, ¿no? Porque la ley dice que, también dice la ley que tiene que ser mínimo 40% de los estudiantes. Entonces, si lo hacen en vacaciones o si lo hacen en marzo, que recién se están matriculando, no hay alumnos. No sabemos quiénes van a estudiar, quiénes se retiran, quiénes reservan matrícula. Entonces, en ese sentido tienen que estar los estudiantes ya matriculados. Y para que estén matriculados es casi mínimo mediados de marzo, si no en abril. Sí. Me quería hacer una pregunta, disculpe, no le contesté porque quería terminar la idea. Usted. Sobre el reglamento. No, era que decía el reglamento de ustedes sobre este caso. El reglamento no dice nada de eso, ¿no? Simplemente que la ley está, ahí la ley es la que señala que